Era martes por la noche, cuando noté por primera vez que algo andaba mal. Grace solía llegar a casa alrededor de las 6:30 de la tarde, pero para las 8 de la noche. Aún no había señales de ella, ni llamada, ni mensaje de texto, solo silencio. El pollo a la parmesana que había preparado, su plato favorito, estaba enfriándose en la mesa del comedor, las velas consumidas hasta convertirse en muñones. Nuestra cena de aniversario olvidada, 11 años de matrimonio celebrados en soledad. Intenté llamarla por tercera vez, pero fue directo al buzón de voz otra vez. Ese nudo en mi estómago se apretó a medida que pasaban los minutos, transformándose de una leve preocupación en algo más primario, más urgente. Las ventanas se oscurecieron cuando la noche cayó por completo. Y aún así, nuestra casa suburbana permaneció medio vacía. A las 9:17 de la noche, recibí un mensaje de texto. Trabajando hasta tarde con Cole, no me esperes. 6 palabras. 6 palabras simples que normalmente no levantarían sospechas. Pero después de 11 años de matrimonio, desarrollas un sexto sentido para estas cosas. Algo en esas palabras se sentía hueco, fabricado. La propia marca de tiempo era sospechosa. ¿Quién envía un mensaje de trabajando hasta tarde, casi 3 horas después de cuando debería haber llegado a casa? ¿Y en nuestro aniversario? Dejé mi teléfono sobre la encimera de la cocina y miré la cena a medio comer que había preparado. Salmón con verduras asadas, ahora frío y coagulado en el plato. La botella de vino estaba abierta pero apenas tocada, respirando inútilmente en el espacio vacío. Soy Ethan Reed, 38 años, analista financiero en Hammond & Pierce en Chicago. Me especializo en patrones, encontrarlos, analizarlos, predecir a partir de ellos. Mis colegas bromean diciendo que puedo detectar una irregularidad financiera a 1 milla de distancia. La calculadora humana, me llaman, aunque nunca en mi cara. El ascenso a analista senior, el año pasado, vino con una oficina corner con vista a la Avenida Michigan, un aumento sustancial de sueldo y horas cada vez más largas, de las que Grace inicialmente se había quejado. Y últimamente, los patrones en mi matrimonio habían cambiado de maneras demasiado consistentes para ignorar, demasiado precisas para ser coincidencia. Demasiado estructuradas para ser fluctuaciones aleatorias en una relación saludable. Las noches tardías se habían vuelto más frecuentes, comenzando hace unos 7 meses. Las conversaciones íntimas habían disminuido hasta convertirse en intercambios logísticos sobre comestibles y facturas. Los viajes espontáneos de fin de semana a la región vinícola de Michigan habían sido reemplazados por sus retiros de chicas, que de alguna manera nunca producían fotos, a pesar de que Grace era conocida por documentar cada momento de nuestras vacaciones juntos. Y luego estaban esas llamadas telefónicas susurradas que recibía afuera en nuestro patio trasero, riendo de maneras que ya no reía conmigo. Una risa musical y brillante que solía ser la banda sonora de nuestros primeros años juntos, ahora interpretada para beneficio de alguien más. A veces volvía a entrar con las mejillas sonrojadas, culpando a una anécdota graciosa de un cliente cuando le preguntaba. Habíamos construido una vida respetable en nuestro vecindario suburbano de Evanston, una casa victoriana de 4 dormitorios que apenas podíamos pagar cuando la compramos, ahora cómodamente dentro de nuestras posibilidades, gracias a nuestras carreras en ascenso. La renovación de la cocina, el año pasado, había aparecido en una revista local de hogares. El logro más orgulloso de Grace, sin hijos.
Lo intentamos durante 3 años dolorosos, sufrimos 2 abortos espontáneos y eventualmente aceptamos nuestro estado sin hijos con una resignación que a ambos nos pareció un alivio. El segundo aborto espontáneo casi nos rompe, pero nos recuperamos, o al menos desarrollamos la habilidad de esquivar las grietas en nuestros cimientos. Nuestros amigos envidiaban nuestra libertad, nuestros ingresos duales, nuestra vida aparentemente sin complicaciones. La pareja perfecta. Nos llamaban en cenas y barbacoas del vecindario. Brandon y Melissa, desde al otro lado de la calle, incluso nos pidieron que diéramos un discurso en su boda el verano pasado, como si poseyéramos alguna fórmula secreta para el éxito marital. Pero nada es nunca como parece desde afuera. A puertas cerradas, nuestras conversaciones se habían acortado, nuestros brunches dominicales en el patio habían desaparecido de la agenda, nuestra intimidad más perfunctoria cuando ocurría. El espacio entre nosotros en nuestra cama king size se había ampliado de pulgadas a lo que parecían millas de desierto frío de algodón egipcio. Esa noche, mientras yacía en nuestra cama vacía, escuchando el ocasional coche pasar fuera de nuestra ventana, recordé algo que había configurado años atrás y que casi había olvidado. Cuando fusionamos nuestras vidas digitales al principio de nuestro matrimonio, había creado una cuenta compartida en la nube. Yo era el administrador y había habilitado la sincronización completa con nuestros dispositivos. En ese momento, era solo una forma conveniente de compartir fotos y documentos, una solución práctica para una pareja práctica. Ambos éramos personas organizadas que apreciábamos la eficiencia. Era una de las cosas que nos había unido en esa recaudación de fondos benéfica donde nos conocimos. Su precisión administrativa complementaba mi mente analítica. Me levanté, caminé a mi oficina en casa y abrí mi portátil. El suave resplandor azul iluminó la habitación mientras navegaba a nuestra cuenta compartida en la nube. 3 clics y estaba en nuestro almacenamiento en la nube, mirando la copia de seguridad automática de sus mensajes de texto. Mi corazón palpitaba contra mi caja torácica mientras navegaba por las carpetas. Una parte de mí esperaba estar equivocado, que mis sospechas fueran solo paranoia nacida de la evolución natural de una relación a largo plazo. Otra parte ya sabía lo que encontraría. La calculadora humana ya había sumado la evidencia. Lo que encontré me heló la sangre. Ya te extraño. Todavía puedo saborearte. Cole Sanders. 10:42 de la noche. Cole Sanders, su jefe en la firma de marketing donde había trabajado los últimos 5 años, el hombre que había estado en nuestra casa para cenas, que había traído a su esposa Amanda y había hecho conversación educada mientras robaba miradas a mi esposa al otro lado de nuestra mesa de comedor. El hombre que me había estrechado la mano con firmeza mientras me miraba directamente a los ojos, comentando sobre mi técnica de barbacoa como si fuéramos amigos. El hombre que había elogiado la renovación de nuestra casa, parado en la misma sala de estar que estaba ayudando a destruir. El hombre que una vez, borracho, se había confesado conmigo sobre las presiones de dirigir un departamento de marketing durante una recesión económica como si fuéramos camaradas en la lucha de la América corporativa. Desplacé meses de mensajes, cada uno más explícito que el anterior. Reservas de hotel en el Waldorf del centro. Fotos íntimas que nunca me había enviado a mí, planes para su futuro juntos en California. No puedo esperar hasta que no tengamos que escondernos más, había escrito ella. Solo un poco más, entonces tendrás la vida que mereces, había respondido él. No solo estaban teniendo sexo, estaban planeando una vida juntos. Estaban tramando una estrategia de salida que claramente no me incluía a mí.
Había discusiones sobre bienes raíces en San Diego, sobre cuánto podrían esperar de la liquidación de activos, nuestros activos. Pero no cerré mi portátil de golpe. No lancé cosas, ni golpeé paredes como un personaje de un drama de tarde. En cambio, abrí una nueva hoja de cálculo y creé encabezados: fecha, hora, mensaje, contenido, ubicación, dinero gastado. Luego, comencé a catalogar todo metódicamente, un desapego lavándome como una ducha fría. El analista en mí tomando el control cuando el esposo en mí quería gritar al vacío de nuestra casa vacía. 3 horas después, había compilado la base de datos inicial de su traición, categorizada y cruzada para máxima utilidad. Verás, no soy el tipo de hombre que pierde el control, soy el tipo que lo gana. A la mañana siguiente, Grace llegó a casa a las 7:30 de la mañana, con el cabello aún húmedo por una ducha tomada en otro lugar. Su perfume era diferente. No el Chanel número 5 que le había regalado para nuestro aniversario, sino algo más agudo, más contemporáneo. Pareció sorprendida de verme en la mesa de la cocina, con una taza de café en la mano, vestido para el trabajo con mi traje gris carbón y corbata azul marino. «Te has levantado temprano», dijo, dejando su bolso de noche. El pequeño Louis Vuitton Weekender que le compré para su cumpleaños hace 2 años. Su voz llevaba el brillo falso de alguien con un secreto, el mismo tono que la gente usa cuando miente sobre fiestas sorpresa o oculta diagnósticos terminales. «No pude dormir bien», respondí, deslizándole una taza de café a través de nuestra encimera de mármol. «Te preparé el desayuno, tostada de aguacate como te gusta. El pan estaba perfectamente tostado, el aguacate en rodajas en lugar de triturado, con la cantidad justa de hojuelas de pimiento rojo. Los detalles importan, siempre lo han hecho». La confusión cruzó su rostro. No le había preparado el desayuno en meses. Ninguno de nosotros había hecho esos pequeños gestos en demasiado tiempo. La intimidad de la amabilidad cotidiana había sido otra víctima casual de lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros. Dudó antes de sentarse, como si sospechara una trampa. «Gracias», dijo con cautela, tomando la taza. Su anillo de boda captó la luz de la mañana. 3 quilates, corte esmeralda, banda de oro blanco. Una extravagancia que no podíamos permitirnos cuando me declaré, pero había ahorrado durante 18 meses para comprarlo de todos modos. «Sobre anoche, una fecha límite de proyecto importante», comenzó. La interrumpí con voz neutral. «Lo entiendo. Cole siempre es exigente durante la temporada de campañas. El pitch de Next Level debe ser intenso». El alivio suavizó sus rasgos. Creía que todavía estaba ciego, que todavía confiaba. Las comisuras de su boca se relajaron de su posición tensa. «Exacto. Estamos presentando a Next Level Tech la próxima semana y todo tiene que ser perfecto. Todo el equipo estuvo allí hasta medianoche. La mentira se deslizó de sus labios con tanta facilidad que me pregunté cuántas otras la habían precedido. ¿Cuántas noches había creído historias similares? ¿Cuántas veces había asentido con simpatía mientras ella construía su vida paralela? La facilidad con la que fabricaba detalles era casi impresionante. Una directora creativa, en efecto. «Debe ser estresante», dije, observándola de cerca, notando cómo evitaba el contacto visual prolongado. Las microexpresiones que la mayoría de la gente pasa por alto eran señales claras para mí. El leve tensado alrededor de sus ojos, la mínima dilatación de sus fosas nasales, el aumento apenas perceptible en su ritmo de parpadeo. «Lo es», suspiró, deslizándose en el papel de la ejecutiva de marketing sobrecargada de trabajo con facilidad practicada.
pero podría significar un gran ascenso si lo conseguimos. Next Level está expandiendo su presencia en Chicago y necesita un equipo de marketing que entienda el panorama local. ¿Para ambos?, pregunté inocentemente, revolviendo mi café, aunque no necesitaba más mezcla. Tú y Cole, quiero decir, ¿ambos ascenderían? Una pausa, solo un microsegundo demasiado largo. Sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de la taza de café, una pieza de cerámica hecha a mano de esa clase de alfarería que tomó el verano pasado. Otra actividad que ahora me preguntaba. Para el equipo, se recuperó. Todos se beneficiarían de conseguir una cuenta de este tamaño. Sonreí y me puse de pie, recogiendo mi maletín. Cuero genuino, un regalo de sus padres cuando me convertí en analista senior. Bueno, yo creo en ti. Siempre lo he hecho. Besé su mejilla, notando cómo se puso ligeramente rígida. Su piel olía a un jabón desconocido, algo con notas de sándalo que no teníamos en nuestro baño. Cena esta noche. Podría recoger de ese lugar italiano que te encanta. Salvatore todavía hace ese risotto de hongos por el que estás loca. ¿Seguro?, dijo, luciendo ligeramente desconcertada por mi atención. Eso estaría bien. Alrededor de las 7. A las 7 será, confirmé, dirigiéndome a la puerta. Que tengas un buen día, cariño. Espero que la preparación para Next Level vaya bien. Mientras conducía al trabajo en mi BMW arrendado, formulé mi plan. No uno nacido de la rabia o los celos, sino de una estrategia fría y calculada. Si había aprendido algo en mis 15 años analizando mercados financieros, era que la información era poder, y necesitaba más información antes de decidir mi próximo movimiento. El analista financiero en mí sabía que actuar con datos incompletos era la forma más rápida de obtener resultados catastróficos. Mi propio padre, un abogado corporativo antes de jubilarse, siempre había enfatizado la importancia de una recopilación de inteligencia integral antes de tomar medidas decisivas. Esa noche traje a casa pasta de Salvatore's, su vino favorito, un Barolo que habíamos descubierto en nuestra luna de miel en Italia, e incluso flores. Grace miró el ramo de lirios con sospecha cuando se lo presenté. Eran sus favoritas, algo que no recordaba desde hacía al menos 2 años. La última vez que traje flores fue cuando perdimos al segundo bebé. ¿A qué viene todo esto?, preguntó, pasando sus dedos sobre los pétalos blancos delicados en el jarrón de cristal que había seleccionado. Me encogí de hombros, manteniendo un lenguaje corporal casual mientras ponía la mesa con nuestra mejor vajilla, el juego Wedgwood de su madre. ¿Necesito una razón para consentir a mi esposa? Considéralo una recuperación por nuestra cena de aniversario. Se quedó inmóvil un momento, luego se recuperó. Se había olvidado por completo. ¿Nuestro aniversario? Ethan, lo siento mucho. El trabajo ha sido tan loco que completamente. Está bien, la interrumpí, manteniendo mi tono ligero. Simplemente celebraremos esta noche. No ha pasado nada. Me estudió mientras enrollaba pasta alrededor de su tenedor, el utensilio de plata captando la luz de las velas. ¿Has estado diferente últimamente? ¿Diferente cómo? Tomé un sorbo de vino, observándola por encima del borde de mi copa. El Barolo era excelente. Notas de cereza y cuero con un final a tabaco. No lo sé. Más atento, menos distraído. Dejó su tenedor. Más como solía ser, supongo. Alcancé al otro lado de la mesa y tomé su mano, la misma mano que probablemente había estado en el cuerpo de otro hombre horas antes, la misma mano que había compuesto aquellos mensajes que había leído.
Me obligué a mantener mi expresión neutral, incluso cálida. Mi pulgar trazó sobre sus nudillos, sobre el anillo de boda, que ahora parecía un accesorio en una obra elaborada. Quizás simplemente recordé cómo apreciar lo que tengo. Sus ojos centellearon con lo que podría haber sido culpa, pero fue rápidamente reemplazado por una mirada calculadora que nunca había notado antes de que nuestra relación comenzara su declive. ¿Siempre había estado ahí? Bueno, me gusta, dijo, apretando mi mano antes de soltarla. Me recuerda a cuando empezamos a salir. ¿Recuerdas ese fin de semana en Door County? Por supuesto que lo recordaba. 3 días en una cabaña junto al lago, apenas saliendo del dormitorio, excepto para ver el atardecer desde el porche. Asentí. ¿Cómo podría olvidarlo? Llevabas ese vestido azul de verano que me volvía loco. Sonrió, una expresión genuina que momentáneamente nos transportó a tiempos más simples. Y tú intentaste cocinar pescado fresco, pero casi incendiaste la cabaña. El detector de humo era demasiado sensible, protesté con una risa. Por un momento, éramos nosotros again. Luego, su teléfono vibró en la encimera y aunque no lo revisó, sus ojos se dirigieron hacia el sonido. El hechizo se rompió. La realidad se reafirmó. Terminamos la cena con una conversación agradable pero superficial. Esa noche afirmó estar demasiado cansada para la intimidad. Dije que lo entendía completamente. Mientras ella dormía a mi lado, su respiración profunda y pareja, miré al techo y continué trazando mi respuesta. Mi padre siempre me había dicho que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo pretendía servirlo congelado. Durante las siguientes 2 semanas mantuve mi fachada del esposo atento y despistado. Mientras cavaba más profundo, descubrí que Cole había estado facturando sus rendezvous a la empresa. Habitaciones de hotel listadas como reuniones con clientes, cenas archivadas bajo desarrollo de negocios. El Waldorf costaba más de $500 por noche. Cenas en Alinea y Everest que se acercaban a los $1,000 con maridajes de vino. El hombre no era solo un infiel, era un ladrón. La audacia casi me hacía reír. Estaba usando dinero de la empresa para financiar la destrucción de mi matrimonio, cargando sus escapadas románticas a la cuenta corporativa, mientras su propio matrimonio y el mío se desmoronaban bajo el peso de su engaño. Trabajar en una firma financiera me daba ciertas habilidades y acceso bajo la apariencia de ayudar con una actualización de sistemas corporativos. Hammond & Pierce ocasionalmente asesoraba a empresas más pequeñas como la firma de Grace. Obtuve acceso temporal al software de contabilidad de su empresa. Lo que encontré fue incluso peor de lo que había imaginado. Cole había estado sistemáticamente desfalcando la empresa durante años, pequeñas cantidades que sumaban una suma sustancial. Contabilidad creativa que ocultaba retiros bajo gastos aparentemente legítimos, proveedores ficticios que canalizaban dinero a cuentas personales, y la firma de Grace estaba en parte de la documentación, ya sea como cómplice voluntaria o como peón inconsciente. Su nombre estaba allí, en blanco y negro, en informes de gastos falsificados y facturas adulteradas. El rastro digital era sutil, pero inconfundible para alguien con mi formación. Ya sea que supiera o no sobre la irregularidad financiera, estaba implicada. Esto lo cambió todo. Lo que había sido un simple caso de infidelidad era ahora potencialmente criminal. Las apuestas habían aumentado dramáticamente, y con ellas, el alcance de mi potencial respuesta. Esto ya no se trataba solo de un esposo traicionado buscando justicia emocional. Se trataba de actividad criminal que podría tener serias ramificaciones legales.
El analista en mí reconoció un cambio de paradigma cuando lo veía. Continué mi actuación en casa. Desayuno en la cama los domingos. Gofres belgas con bayas frescas un fin de semana, huevos benedictinos el siguiente. Almuerzo sorpresa en su oficina, donde estrechaba la mano de Cole y charlaba mientras buscaba indicios en su lenguaje corporal. El leve sudor en su labio superior, el apretón de manos demasiado firme, la forma en que sus ojos nunca se encontraban del todo con los míos cuando preguntaba sobre nuestro reciente aniversario. Cada noche actualizaba mi hoja de cálculo, agregando nueva evidencia, nuevos patrones, construyendo una red de datos que sería imposible descartar como coincidencia o malentendido. Luego, hice una llamada anónima a la línea directa de cumplimiento de la empresa, proporcionando solo suficiente información para desencadenar una auditoría interna. Solo suficientes hilos para comenzar a desentrañar su fachada cuidadosamente construida. Disfracé mi voz, mencioné números de cuenta específicos que levantarían banderas rojas, luego colgué antes de que la conversación pudiera continuar por demasiado tiempo. La semilla estaba plantada. El efecto fue inmediato. Grace llegó a casa un jueves por la noche pálida y tensa. Su maquillaje, normalmente impecable, no podía ocultar la tensión alrededor de sus ojos. Su trinchera Burberry estaba abotonada incorrectamente, un detalle tan poco propio de ella que inmediatamente señaló su angustia. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté, con preocupación en mi voz mientras le ofrecía una copa de vino. Merlot, su favorito, de esa pequeña bodega en Napa que habíamos visitado hace 3 veranos. Tomó un gran sorbo antes de responder, dejando una marca carmesí de lápiz labial en el borde de cristal. ¿Hay algún tipo de investigación interna en curso? Irregularidades contables o algo así. Todos están nerviosos. Trajeron auditores externos hoy sin previo aviso. ¿Incluyendo a Cole?, pregunté casualmente, revolviendo el risotto que preparaba para la cena. La cuchara de madera se movía rítmicamente a través del arroz cremoso, el movimiento meditativo y reconfortante. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Por qué preguntas específicamente por Cole?, me encogí de hombros, agregando otro cucharón de caldo caliente a la sartén. Es el jefe del departamento, ¿verdad? Debe ser estresante para él. En última instancia, todo cae bajo su responsabilidad. ¿Cierto?, dijo lentamente. Sí, está preocupado. El CFO lo llamó a una reunión a puerta cerrada esta tarde. Estuvo allí durante horas. Suena serio, comenté. Las investigaciones corporativas pueden volverse complicadas. ¿Recuerdas cuando Hammond & Pierce descubrió que ese analista junior estaba negociando con información privilegiada? Un baño de sangre completo. Múltiples departamentos afectados. Palideció aún más, dejando su copa de vino con una mano temblorosa. Estoy segura de que no es nada tan dramático. Probablemente solo una revisión procedural. Esa noche, recibió 17 mensajes de texto de él. Lo supe porque los conté en nuestra copia de seguridad en la nube. Eran de pánico, discutiendo qué hacer si se descubrían ciertos documentos. En uno, él mencionó nuestra estrategia de salida y la cuenta de Caimán. Otro hacía referencia a adelantar el cronograma y salir antes de que esto explote. Un tercero contenía las palabras:
Están revisando la documentación de Next Level. Leí cada uno cuidadosamente, agregándolos a mi creciente base de datos de evidencia. Mis manos nunca temblaron. Mi respiración se mantuvo pareja. Estaba más allá de la emoción ahora, operando en un reino de pura lógica y consecuencia. Los mensajes confirmaron lo que había sospechado. Su aventura estaba entrelazada con conducta financiera indebida. Cada transgresión reforzaba la otra en una relación simbiótica de traición. Era hora de la fase 2. Encontrar a Amanda Sanders no fue difícil. Tenía un perfil público en varias plataformas de redes sociales. Un negocio de diseño de interiores con un portafolio impresionante, membresías en comités de caridad, check-ins en clases de fitness en un club de salud exclusivo. Redacté un mensaje cuidadoso sugiriendo que nos reuniéramos para discutir un asunto de interés mutuo. Adjunté solo suficiente evidencia para hacerla imposible de ignorar. Una sola captura de pantalla de un mensaje de texto, un recibo de hotel, pero no lo suficiente como para revelar el alcance completo de lo que sabía. Un equilibrio delicado entre revelación y moderación. Suficiente para asegurar que vendría. No lo suficiente para darle tiempo para formular una contraestrategia. Nos reunimos en una cafetería en un vecindario lejos de donde vivíamos cualquiera de los dos, un territorio neutral en Bucktown, donde era poco probable que nos encontráramos con alguien que conociéramos. Era exactamente como la recordaba de esas cenas. Serena, elegante, con una agudeza en sus ojos que sugería que no era tonta de nadie. Su cabello rubio estaba recogido en un moño severo, su maquillaje mínimo pero preciso. Llevaba un anillo de boda que coincidía con el de Cole, el símbolo de un compromiso que él había traicionado por completo. Su bolso Prada y su impecable traje Armani proyectaban éxito y control incluso cuando su mundo estaba a punto de hacerse añicos. «Casi no vengo», dijo, mientras se sentaba frente a mí, sin preámbulos. Su voz era firme, culta, con el más leve rastro de un acento de Minnesota que había borrado en su mayoría. «Aprecio que lo hayas hecho», respondí, empujando una taza de café hacia ella. Negro, sin azúcar. Recordaba su preferencia de esas cenas. La atención al detalle que me había hecho exitoso profesionalmente ahora me servía en una guerra más personal. «¿Cuánto tiempo has sabido?», preguntó, su voz notablemente firme a pesar de las circunstancias. Sus manos permanecieron dobladas sobre la mesa, sin un temblor a la vista. Amanda Sanders no era una mujer que se desmoronaba fácilmente. «Unos 2 meses con certeza, lo sospeché por más tiempo. Los patrones se volvieron inconfundibles alrededor del día de San Valentín, cuando Grace afirmó estar en una conferencia de marketing en Milwaukee. Asintió procesando esto. No hubo conferencia. Cole me dijo que se reunía con clientes en Detroit ese fin de semana. Tomó un sorbo de café, dejando una huella perfecta de lápiz labial en la porcelana blanca. Y me lo dices porque mereces saberlo, y porque lo que comenzó como una aventura ha evolucionado en algo potencialmente criminal, algo que podría afectarte financiera y legalmente. Sus ojos se abrieron ligeramente, la única grieta en su fachada compuesta. «Explica». Deslicé una carpeta a través de la mesa que contenía impresiones de informes de gastos, recibos de hotel y algunos de los intercambios de mensajes más condenatorios. El dossier estaba meticulosamente organizado, con pestañas para una fácil referencia, resaltado para llamar la atención sobre los detalles más relevantes. Tu esposo ha estado usando fondos de la empresa para financiar su relación. Y hay más.
Desfalco sistemático que va más allá de la aventura. Proveedores falsos, gastos inflados, posiblemente cuentas offshore. He identificado al menos $300,000 que se han malversado durante 3 años. Pasó las páginas de los documentos, su expresión endureciéndose con cada una. Cuando miró hacia arriba, no había lágrimas, solo furia fría que transformó sus atractivos rasgos en algo casi depredador. Pensé que solo trabajaba hasta tarde, construyendo su carrera. Se rió amargamente. Incluso lo defendí ante mis amigos cuando decían que parecía distante. Les dije que estaba dedicado a su trabajo, que éramos socios en su éxito, que nuestro estilo de vida era el resultado de su brillantez y trabajo duro. ¡Qué tonta he sido! Conozco el sentimiento, dije en voz baja. Grace me decía las mismas cosas. Que las noches tardías eran para avanzar en nuestro futuro, que los viajes de negocios construían nuestra seguridad. Amanda cerró la carpeta y colocó sus manos perfectamente manicuradas sobre ella. La manicura francesa brillaba bajo las luces de la cafetería. ¿Qué quieres, Ethan? ¿Venganza? ¿Dinero? ¿Por qué no simplemente ir a la policía con esto? Justicia, dije simplemente, y una ruptura limpia. Ir directamente a las autoridades limitaría mi control sobre la situación. Quiero asegurarme de que ambos estemos aislados de cualquier posible repercusión. Eso requiere un momento estratégico y evidencia integral. Para cuando nuestras tazas de café estaban vacías, habíamos formado una alianza. Amanda tenía acceso a registros financieros a los que yo no podía llegar. Tenía conocimiento personal de cuentas y contraseñas que serían valiosas para mi investigación. Prometió entregármelos dentro de la semana. Al despedirnos, me apretó la mano con firmeza, su pulsera de tenis de diamantes captando la luz. Pensaron que éramos los tontos, dijo, sus ojos azules clavándose en los míos. Mostrémosles lo equivocados que estaban. Me pondré en contacto contigo dentro de 48 horas. Fiel a su palabra, 5 días después llegó un correo electrónico cifrado con documentos que mostraban la extensión total del esquema de Cole. La evidencia era condenatoria. Estados de cuenta bancarios, registros de transferencia, números de cuenta en Caimán y BBI. La participación de Grace era más significativa de lo que había pensado inicialmente. Su firma aparecía en múltiples informes falsificados. Había correos electrónicos donde discutía explícitamente mover fondos y cubrir huellas. En un intercambio particularmente condenatorio, sugirió ajustar un informe trimestral para ocultar una transferencia sospechosa. Otro mensaje incluía sus ideas para crear una empresa fantasma para canalizar contratos de marketing con sobornos a cuentas offshore. Mi esposa no era solo una adúltera, era una conspiradora criminal, la mujer que una vez atesoró la honestidad por encima de todas las demás virtudes, que había terminado amistades por mentiras percibidas, que casi se divorció de mí hace 5 años cuando no revelé un problema de juego que nos costó $5,000, se había convertido en alguien que no reconocía, o quizás más inquietantemente, alguien que nunca había conocido realmente. El incidente del juego había sido mi llamada de atención, el momento en que me recomprometí con nuestro matrimonio y con la transparencia absoluta. Aparentemente, Grace había sacado conclusiones diferentes de esa crisis. Llevé todo a un abogado especializado en delitos de cuello blanco. Lawrence Thornton había manejado varios casos de malversación de fondos de alto perfil y fue muy recomendado por un colega que había sobrevivido a su propio escándalo de divorcio. Después de revisar la evidencia durante 3 horas en su oficina del centro, me miró grave al otro lado de su escritorio de caoba.
¿Te das cuenta de que esto destruirá su carrera? ¿Posiblemente la enviará a prisión? Su voz era práctica, ni alentadora ni desalentadora, simplemente enunciando consecuencias. Lo sé, dije con calma. La idea debería haberme perturbado más de lo que lo hizo, pero había superado la emoción y llegado a un lugar de certeza clara. La mujer con la que me casé se había ido, si es que alguna vez había existido. Y tu propia reputación podría sufrir por asociación. Estas situaciones a menudo resultan en daños colaterales sociales y profesionales, incluso para la parte inocente. Estoy preparado para eso. Mi firma ya sabía sobre la situación. Había informado confidencialmente a mi supervisor directo para anticiparme a cualquier posible repercusión. Hammond & Pierce valoraba mi trabajo lo suficiente como para soportar pequeñas preocupaciones de relaciones públicas. Me estudió por un momento, golpeando su pluma Montblanc contra un bloc legal lleno de notas. La mayoría de la gente en tu posición solo quiere un divorcio y quizás algo de pensión alimenticia. Esto es exhaustivo, casi forense en su detalle. Soy una persona exhaustiva, respondí. Es lo que me hace bueno en mi trabajo. Cuando alguien traiciona no solo nuestros votos matrimoniales, sino posiblemente la ley, las medias tintas parecen inadecuadas. Ese fin de semana, Grace anunció que necesitaba ir a un viaje de negocios de emergencia. Al parecer, Cole había convocado una reunión de todos los empleados en un resort de Michigan para estrategizar sobre la auditoría. El Grand Hotel en Mackinac Island, un resort de lujo que cerraba a los huéspedes regulares para su retiro corporativo. Le deseé buena suerte y la ayudé a empacar, sugiriendo atuendos cómodos para lo que sin duda serían largas sesiones de trabajo. Incluso, la ayudé a seleccionar joyas apropiadas para la cena formal mencionada en el itinerario que me mostró. Un itinerario que se había fabricado. La actuación continuó, cada uno interpretando nuestros roles asignados. El esposo preocupado, la profesional dedicada, ninguno reconociendo el abismo creciente entre nosotros o los temblores que sugerían que todo estaba a punto de colapsar. Mientras ella estaba fuera, vacié nuestras cuentas conjuntas, dejando solo lo suficiente para evitar desencadenar sospechas inmediatas. Transferí nuestras inversiones a cuentas únicamente a mi nombre. Solicité el divorcio, citando diferencias irreconciliables, y tenía los papeles listos para cuando regresara. Cambié las contraseñas de nuestras cuentas compartidas y tarjetas de crédito. Me puse en contacto con un agente inmobiliario para poner nuestra casa en venta. Metódicamente, desmantelé la estructura financiera de nuestro matrimonio, de la misma manera que ella había desmantelado su base emocional. Cada transacción era un ladrillo removido del edificio que habíamos construido juntos durante 11 años. Pero el verdadero golpe llegó el lunes por la mañana, cuando Cole fue escoltado fuera del edificio por seguridad, seguido por 2 oficiales de policía. La auditoría de la empresa había encontrado suficiente evidencia para presentar cargos. La investigación criminal había comenzado antes de lo que anticipé, acelerada por información que Amanda había proporcionado directamente al CFO. Para el lunes por la tarde, Grace fue llamada de regreso del retiro para ser interrogada. Su escapada a la isla paradisíaca cortada dramáticamente por la intrusión de las consecuencias. Me llamó en pánico. «Ethan, algo terrible está pasando. Cole ha sido arrestado. La policía quiere hablar conmigo. No entiendo qué está pasando». Su voz era aguda,
jadeante, al borde de la histeria, la ejecutiva de marketing compuesta, reemplazada por una mujer asustada, enfrentando consecuencias reales, quizás por primera vez en su vida. ¿Dónde estás ahora?, pregunté, mi voz calmada, sin revelar nada de la satisfacción que sentía al escuchar el miedo en la de ella. Me recosté en mi silla de oficina, mirando el horizonte de Chicago desde mi ventana. La ciudad continuaba con sus asuntos, indiferente a nuestro drama personal. En la estación de policía, me dejan hacer una llamada antes del interrogatorio. Ethan, tengo miedo. Esto es un malentendido terrible. Mantén la calma, aconsejé. Diles que quieres un abogado presente antes de responder anything. Es tu derecho. Un consejo profesional entregado con el desapego de alguien que lee un manual. Pero no he hecho nada malo, protestó, su voz elevándose. La desesperación en ella era casi convincente. De no haber visto la evidencia con mis propios ojos, podría haberle creído. Siempre había sido persuasiva. La hacía excelente en su trabajo. Esto tiene que ser algún tipo de error. Están hablando de irregularidades financieras y fraude. Yo estoy en marketing, no en contabilidad. Hubo una pausa en la que podría haberle dicho que lo sabía todo, donde podría haber desatado todo el dolor y la traición que había sentido, donde podría haber dicho que sus mentiras eran tan transparentes como el cristal, tan numerosas como las estrellas, donde podría haber descrito la evidencia acumulada contra ella en perfecto detalle. En cambio, simplemente dije: entonces, no tienes nada de qué preocuparte. Cuando llegó a casa esa noche, liberada bajo su propia responsabilidad pendiente de más investigaciones, me encontró sentado a la mesa del comedor, los papeles de divorcio ordenados frente a mí. Junto a ellos había una impresión de sus mensajes de texto con Cole, recibos de hotel y estados de cuenta que mostraban el rastro del dinero. Un dossier integral de engaño presentado con la precisión de una exposición de museo. La iluminación estaba deliberadamente dispuesta. La lámpara de araña tenue, la lámpara de mesa posicionada para resaltar los documentos, el escenario diseñado para un impacto dramático máximo. El color se desvaneció de su rostro. ¿Tú sabías? No era una pregunta, era una realización. Lo sabía, confirmé, mi voz nivelada. ¿Por cuánto tiempo? Permaneció de pie, todavía con su abrigo puesto, como si temiera entrar por completo en lo que una vez fue nuestro santuario compartido. Lo suficiente como para documentar todo. Lo suficiente como para asegurarme de que tú y Cole enfrenten las consecuencias por cada línea que cruzaron, cada promesa rota, cada fondo malversado. Se dejó caer en una silla, sus piernas aparentemente incapaces de sostenerla. Su bolso de diseñador cayó al suelo sin que se diera cuenta, su abrigo desabrochado pero todavía puesto. No fue lo que piensas. Cole me manipuló, dijo que arruinaría mi carrera si no lo ayudaba. Tenía miedo, me amenazó. Las palabras salieron atropelladamente, una defensa practicada, probablemente ensayada durante el viaje a casa. ¿Esa es la historia con la que vas a quedarte?, pregunté, casi curioso. ¿Que fuiste coaccionada para una aventura y un fraude financiero? Porque los mensajes de texto pintan una imagen diferente. No puedo esperar para comenzar nuestra nueva vida una vez que todo esto pase. Deberíamos mirar la casa en Coronado o La Joya. La cuenta de Caimán alcanza 7 cifras hoy. Eso no suena como alguien bajo coacción. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, dejando surcos a través de su maquillaje cuidadosamente aplicado. La máscara de pestañas que se había vuelto a aplicar después de su interrogatorio policial, ahora creaba pequeños riachuelos oscuros en sus mejillas. ¿Qué quieres de mí, Ethan? ¿Dinero?
¿Humillación pública? ¿Qué hará que esto desaparezca? Nada, dije con la verdad. Ya no quiero nada de ti. Los papeles de divorcio están ahí. Tus cosas deben estar empacadas y fuera para el fin de semana. La casa se venderá y cualquier ganancia después de la hipoteca irá a tus honorarios legales. Los necesitarás. Lawrence Thornton es caro, pero es el mejor abogado defensor de delitos de cuello blanco en Chicago. Me tomé la libertad de concertar una consulta para ti mañana por la mañana. Me miró fijamente, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes ser tan frío después de 11 años juntos? Después de todo lo que hemos pasado, los abortos espontáneos, tu problema de juego, la muerte de mi padre. ¿Cómo puedes simplemente descartarme así? De la misma manera que podías mentirme a la cara día tras día. De la misma manera que podías planear dejarme mientras dormías en nuestra cama. De la misma manera que podías cometer fraude usando cuentas vinculadas a nuestros activos conjuntos, poniéndonos a ambos en riesgo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Todos tenemos capacidades que nunca supimos que teníamos hasta ser puestos a prueba. Tú descubriste que podías traicionar. Yo descubrí que podía estrategizar. Estás arruinando mi vida, susurró. Su voz quebrada, sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa. No, Grace, tú hiciste eso tú misma. Yo solo me estoy asegurando de que no arruines la mía en el proceso. Firma los papeles. Son generosos dadas las circunstancias. Te quedas con tus posesiones personales, tu coche y lo suficiente para asegurar representación legal. Dada la evidencia en tu contra, es más que justo. 2 días después, recibí una visita inesperada. Melanie, la mejor amiga y confidente de Grace, estaba en mi puerta con aire incómodo. Su comportamiento normalmente burbujeante estaba apagado, su ropa brillante habitual reemplazada por tonos apagados que coincidían con su expresión sombría. La mujer, que había sido un elemento fijo en nuestras cenas y celebraciones navideñas, ahora parecía una extraña. ¿Podemos hablar?, preguntó, cambiando su peso nerviosamente de un pie a otro. La dejé entrar, curioso por su propósito. Nunca habíamos sido cercanos, Melanie y yo. Ella era amiga de Grace, no mía, pero siempre había sido educado, complaciente, el esposo perfecto en sus ojos. Sospechaba, aunque quizás esa percepción había cambiado en los últimos días. Se sentó rígidamente al borde de nuestro sofá. Mi sofá ahora. Sus ojos recorrieron la habitación, notando las cajas ya empacadas, los espacios donde los toques decorativos de Grace habían sido removidos. Sé que lo que hizo Grace estuvo mal, comenzó. ¿Qué parte?, pregunté. ¿El adulterio o el fraude? Ambas. Todo ello, pero hay algo que debes saber. Algo importante que podría afectar los procedimientos legales. Esperé, sin decir nada. La paciencia se había convertido en mi mayor arma. El silencio se extendió entre nosotros, incómodo, pero revelador. La gente llena un silencio si se lo permites, a menudo con más información de la que pretendían compartir. Estaban planeando llevarse todo, dijo finalmente. Una vez que Cole obtuviera su ascenso el próximo mes, iban a limpiar tus cuentas y desaparecer. Lo tenían todo planeado. Grace ya había empacado anything de valor que pudiera vender sin que te dieras cuenta. Joyas, coleccionables, incluso esa primera edición de Hemingway que tu abuelo te dejó. Absorbí esta información con un extraño sentido de desapego. El Hemingway estaba seguro en el cajón de mi escritorio de la oficina, removido cuando comencé a sospechar. ¿Y me dices esto ahora porque...
Melanie miró hacia sus manos, los dedos retorciéndose nerviosamente, porque la ayudé. Le permití guardar cosas en mi casa. Escuché sus planes y no dije nada. Incluso la ayudé a investigar países sin tratados de extradición, pensando que era solo un proyecto de marketing. Y ahora, Cole ha sido arrestado y Grace enfrenta cargos. Y me di cuenta de lo lejos que ha llegado esto, de lo completamente que he sido manipulada. ¿Estás preocupada de ser cómplice? Pregunté, una preocupación legítima dado lo que estaba admitiendo. Estoy preocupada de ser una persona terrible, dijo, encontrando mis ojos. Te he conocido durante 10 años, Ethan. No merecías nada de esto, y Amanda tampoco. Ninguno de ustedes merece ser descartado como electrodomésticos obsoletos mientras ellos construían nuevas vidas con tu dinero. ¿Ella alguna vez dijo por qué? Pregunté, la pregunta surgiendo inesperada. La parte analítica de mí necesitaba completar el conjunto de datos, entender todas las variables en la ecuación. ¿Hubo algo específico que la hizo decidir destruir nuestro matrimonio? ¿O era yo solo un inconveniente para descartar? Melanie dudó. Dijo que se habían distanciado, que estabas más interesado en tus hojas de cálculo que en ella, que la pasión se había ido. Se retorció su pulsera de plata nerviosamente, pero honestamente, creo que fue el estilo de vida. Cole le prometió viajes, emoción, una vida más glamorosa que la que ustedes dos habían construido, villas en Europa, yates en el Mediterráneo. Después del segundo aborto espontáneo, dijo que algo cambió en ella, que se dio cuenta de que la vida era demasiado corta para ser meramente cómoda cuando podía ser extraordinaria. Asentí, aceptando esto, la pieza final del rompecabezas encajando en su lugar. Gracias por tu honestidad. Grabé toda nuestra conversación con el conocimiento y consentimiento de Melanie. Se convirtió en otra pieza de evidencia en el caso creciente contra Grace y Cole, otro clavo en el ataúd de sus planes. Cuando se fue, se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, siempre pensé que eras bueno para ella. Estable, confiable, el tipo de hombre por el que la mayoría de las mujeres estarían agradecidas. Aparentemente, estable y confiable, se volvió aburrido y predecible, respondí sin amargura. Lecciones valiosas en todo esto, supongo. La empresa presentó cargos por malversación de fondos. El monto era cercano a los $300,000 durante 3 años, abarcando múltiples proyectos y clientes. El fiscal del distrito agregó cargos por fraude y conspiración. Amanda solicitó el divorcio y proporcionó evidencia adicional de la mala conducta de Cole, incluyendo transferencias no autorizadas de sus cuentas personales. La maquinaria legal, una vez puesta en movimiento, avanzó con un impulso propio. Se tomaron declaraciones, se catalogó evidencia, se formalizaron cargos. Grace fue arrestada la semana siguiente. La policía fue al hotel de estancia prolongada, donde había estado viviendo desde que dejó nuestra casa. Cuando llamó desde el centro de detención, respondí por curiosidad más que por cualquier otra cosa. Quizás una parte de mí necesitaba escuchar su voz una última vez para confirmar que la mujer que había amado verdaderamente ya no existía. Ganaste, dijo, su voz hueca. ¿Estás feliz ahora? ¿Has satisfecho tu necesidad de venganza? Esto no se trataba de ganar, respondí. Entonces, ¿de qué se trataba? Consecuencias. Dije simplemente. Tú y Cole vivieron como si sus acciones no las tuvieran, como si las reglas que gobiernan a la gente común no se aplicaran a ustedes. Esto no es venganza, Grace. Es rendición de cuentas. Tuvimos algo real una vez, dijo, su voz quebrándose. Antes de todo esto, tú y yo
Éramos buenos juntos. ¿Recuerdas nuestro viaje a Maine? El faro al amanecer. La forma en que me abrazaste cuando perdí al bebé. Eso fue real, Ethan. No importa lo que vino después. Nosotros lo éramos. Acknowledge. Hasta que decidiste que no. Hasta que decidiste que nuestra vida juntos no era suficiente. Hasta que elegiste traicionar no solo a mí, sino a ti misma. La Grace con la que me casé no reconocería a la mujer en la que te has convertido. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todas las cosas que nunca nos volveríamos a decir, las disculpas que nunca vendrían, las explicaciones que nunca serían suficientes, los que pudo haber sido, que nunca se materializarían. Tengo que irme, dijo finalmente. Mi abogado está aquí. Adiós, Grace. Colgué y no sentí nada más que un profundo sentido de finalización, como si un capítulo hubiera cerrado. Un libro había terminado. Me senté en nuestra sala de estar, mi sala de estar, y me di cuenta de que ya no sentía la presencia de su fantasma. Los recuerdos se desvanecían, reemplazados por una visión clara del futuro. Mi futuro sin la mujer que casi lo destruye. La casa ya se sentía diferente, más limpia de alguna manera, como si se hubiera removido una toxina de su entorno. Los procedimientos legales se arrastraron durante meses. Testifiqué cuando fue requerido, proporcioné evidencia cuando me lo pidieron y por lo demás me centré en reconstruir mi vida. Vendí nuestra casa con una ganancia modesta y me mudé a un apartamento frente al mar con vista al lago Michigan. Altos ventanales que enmarcan el horizonte. Muebles minimalistas que no guardan recuerdos de mi vida anterior. Dejé mi trabajo en Hammond & Pierce y comencé a asesorar a empresas sobre seguridad financiera y prevención de fraudes. Irónicamente, mi experiencia me había dado una perspectiva única que resultó valiosa en el mundo corporativo. Mis tarifas eran altas, mi lista de clientes exclusiva. De una catástrofe personal había forjado un triunfo profesional. Las empresas ahora me buscaban por mi conocimiento especializado sobre cómo los profesionales inteligentes ocultan fechorías financieras. Mi tragedia se había convertido en mi experiencia. Cole recibió 6 años por malversación de fondos, fraude y varios delitos financieros. El juez fue particularmente duro, dada su posición de confianza dentro de la empresa y la naturaleza metódica de sus crímenes. Grace, a pesar de sus intentos de retratarse como una cómplice inconsciente, fue sentenciada a 3 años. El juez estaba particularmente impresionado por los mensajes de texto donde discutía activamente ocultar fondos y crear documentación falsa. Estas no son las acciones de alguien bajo coacción, dijo durante la sentencia. Estas son las decisiones calculadas de una participante voluntaria. Sus intentos de culpar a otros demuestran una continua falta de voluntad para aceptar la responsabilidad de sus acciones. Asistí a la sentencia, sentado en silencio en la parte posterior de la sala del tribunal. Grace me miró una vez, sus ojos llenos de una mezcla de ira y desesperación. Sostuve su mirada firmemente, sin regodearme ni disculparme. Ahora éramos extraños, conectados solo por los procedimientos legales que estaban cortando nuestros últimos lazos. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida por la gravedad de su situación. La segura ejecutiva de marketing reemplazada por una mujer enfrentando las consecuencias de sus elecciones. 6 meses después de la sentencia de Grace, compré un pequeño velero y lo llamé Nuevo Equilibrio. 32 pies de fibra de vidrio reluciente y madera pulida. Un vehículo diseñado tanto para la soledad como para la compañía ocasional.
En las tardes tranquilas, lo sacaba al lago Michigan y miraba la puesta de sol pintar el horizonte de Chicago en un carmesí dorado, el agua calmándose bajo el casco, el viento limpiando mientras llenaba las velas. A veces Amanda se unía a mí. Nuestra experiencia compartida había creado un vínculo entre nosotros, aunque no uno romántico. Éramos dos personas que habían sobrevivido a la misma tormenta y ocasionalmente necesitábamos recordarnos a nosotros mismos que habíamos llegado a la orilla. Su negocio de diseño de interiores prosperaba ahora, ya que había redirigido la energía que una vez gastó en su matrimonio hacia su carrera. Una noche, mientras flotábamos cerca del puerto, las luces de la ciudad comenzando a centellear, mientras el crepúsculo se profundizaba, me hizo una pregunta que no había considerado. ¿Te arrepientes de lo exhaustivamente que los perseguiste? Podrías haberte divorciado de ella y seguir adelante. Irte con tu dignidad intacta sin todas las complicaciones legales. Lo pensé mientras las suaves olas mecían el barro. La pregunta merecía una consideración seria. No solo nos estaban traicionando emocionalmente, dije finalmente. Estaban robando, mintiendo, rompiendo leyes y votos con igual desprecio. Irme habría sentido como validar su creencia de que podían hacer cualquier cosa sin consecuencias, que las reglas no se aplican a gente especial como ellos. Ella asintió, con comprensión en sus ojos. Alguna gente cree que deberíamos ser más indulgentes. Mi hermana cree que debería haberme conformado con el acuerdo y guardado silencio sobre lo que sabía, que buscar justicia me hizo parecer vindicativa. El perdón es personal, respondí. No excluye la justicia. Puedes perdonar a alguien y aún así responsabilizarlo por sus acciones. Los dos no son mutuamente excluyentes. Observamos cómo los últimos rayos de luz solar desaparecían más allá del horizonte, dejándonos en el suave azul del crepúsculo. En ese momento no sentí ni triunfo ni arrepentimiento, solo la tranquila certeza de que me había negado a ser una víctima en la historia de otra persona, que había reclamado la narrativa de mi vida de aquellos que me habrían reducido a una nota al pie de la suya. A medida que pasaban los meses, comencé a salir de nuevo, con cautela al principio, luego con creciente confianza. Descubrí que mi experiencia no me había amargado, simplemente me había vuelto más discerniente. Valoraba la honestidad por encima de todos los demás rasgos, la transparencia por encima de todos los demás gestos. Las mujeres con las que salía comentaban mi franqueza, mi claridad sobre lo que quería. La ordalía había quemado cualquier pretensión o juego de mi enfoque de las relaciones. Ocasionalmente, me llegaban noticias de Grace a través de amigos mutuos. Cumplía su condena en una instalación de mínima seguridad en Kentucky. Se había unido a un programa educativo en prisión, enseñando habilidades de marketing a otros reclusos. Había escrito cartas de disculpa a ex colegas cuyas carreras se habían visto afectadas por el escándalo. Si estos eran intentos genuinos de redención o movimientos calculados para mejorar su situación, no podía decirlo, y sinceramente ya no me importaba. Su vida era suya ahora, como la mía era mía. Nuestros caminos, una vez entrelazados tan completamente que no podía imaginar la separación, ahora divergían por completo. En el aniversario de nuestro divorcio, recibí una carta de ella. Reconocí su letra en el sobre, los bucles y curvas elegantes que una vez firmaron tarjetas de cumpleaños y notas de amor. El matasellos de Kentucky confirmó su origen antes de que lo abriera. La sostuve por un largo tiempo, considerando si abrirla o simplemente desecharla sin abrir.
El pasado llegando al presente pidiendo reconocimiento. La curiosidad ganó. Dentro había una sola página llena de su escritura distintiva. Ethan, comenzaba. Sé que no tienes ninguna razón para leer esto, y mucho menos para creer anything que diga. Pero quiero que sepas que ahora entiendo lo que perdí. No solo mi libertad o mi carrera, sino la vida que construimos, la confianza que compartimos, los cimientos que podrían habernos sostenido a través de anything si no hubiera estado tan cegada por lo que creía que quería. La hierba que parecía más verde era artificial desde el principio. No pido perdón, no lo merezco. Solo quería que supieras que tenías razón sobre las consecuencias. Son ineludibles, como deberían ser. Estaba firmada simplemente Grace, ya no reclamando el apellido que una vez compartimos. Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué en un cajón. No exhibida prominentemente, no descartada inmediatamente, solo otro artefacto de una vida que ya no vivía, otra pieza del pasado catalogada y archivada donde no podía dañarme ni perseguirme. La vida avanza, siempre hacia adelante, y yo también. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en el botón de hype. Este video merece ser popular. Que tengas un buen descanso.